Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Molano Ramírez, estudio en la Universidad Militar Nueva Granada, estoy cursando la lectiva Finanzas Internacionales. Voy a hacer una breve presentación que introduce el tema de las finanzas internacionales y para ello voy a basarme en el capítulo 1 del autor del libro de Kosikowski para tratar sobre este tema. Para iniciar, voy a comenzar definiendo qué son las finanzas internacionales. Es un área del conocimiento que combina dos elementos de dos áreas importantes y fundamentales, como lo son la economía internacional y las finanzas corporativas. ¿Qué es la economía internacional? Está basada en los regímenes cambiarios, sistema monetario internacional, procesos de ajustes a los desequilibrios en la balanza de pagos, factores que determinan el tipo de cambio, condiciones de paridad. Y las finanzas corporativas están compuestas por los mercados internacionales, las operaciones en escala mundial, la evaluación y administración de riesgo cambiario, financiamiento internacional y por último la inversión en portafolios internacionales. Cuando combinamos la economía internacional con las finanzas corporativas, entonces estamos hablando de finanzas internacionales. Básicamente esto se da, ¿por qué? Porque tenemos diferentes monedas en los países, porque tenemos diferentes mercados, porque aparecen elementos diferentes de las reglas de juego de un país a otro. Por ejemplo, la legislación laboral, las reformas tributarias, entre otros elementos. Según Kosikowski, las finanzas internacionales se caracterizan por el riesgo político, que abarca desde el peligro de cambio en las reglas de juego, el riesgo de tipo de cambio, cuando los flujos de efectivo producen diferentes monedas. Si la moneda se denomina en las cuentas por cobrar se aprecia, la empresa gana. Si la moneda se denomina en las cuentas por pagar se aprecia, la empresa sufre pérdidas cambiarias. Y por último, las imperfecciones del mercado, que son los costos de transacciones, los costos de información, las restricciones legales y la diferencia de sistemas impositivos. Estos generan tanto peligro como las oportunidades para las organizaciones. Básicamente todo esto ocurre porque vivimos en un mundo globalizado. ¿Qué es un mundo globalizado? Que está constituido por economías, por la parte financiera, la parte política, la parte cultural, la parte ambiental. Entonces, esta globalización es un proceso de integración que nos va llevando a un solo mercado. ¿Qué factores impulsan a este proceso de globalización? La liberación de la economía política y financiera hacia el progreso técnico y organizacional, seguido de la tendencia a la homogeneización de los gustos o la escala mundial. Esto hace que haya una globalización de mercado. La globalización entonces y las finanzas internacionales, según el grado de integración en la economía mundial, las empresas se clasifican según su grado de internalización, como lo son las internacionales, multinacionales y transnacionales o globales. La intersección entre esta economía global aumenta el crecimiento y las utilidades entre la empresa. Como se ilustra en la imagen, la internacional está involucrada en las exportaciones e importaciones. Las empresas multinacionales trasladan de un país a otro sus operaciones. Y la transnacional, sus actividades multinacionales forman una red tan compleja que resulta difícil determinar el país de origen y diferenciarlo asimismo de una matriz y de las sucursales donde se producen los bienes o servicios. Para ya concluir, la globalización y las finanzas internacionales tienen unas ventajas y unas desventajas. Las desventajas de la globalización se considera la accesibilidad y volatilidad en los precios, el efecto del contagio, la tendencia hacia el exceso de la capacidad de sobreproducción que genera deflación, el incremento de la desigualdad destructiva y por último la exacerbación del conflicto a nivel regional e internacional. Para finalizar, la globalización y las finanzas internacionales, como ya lo mencioné anteriormente, vivimos en un mundo globalizado donde la economía, con su mayor nivel de comercio,
la parte financiera con sus mayores grandes flujos de inversión extranjera, la política que ocurre entre otros países también nos afecta, lo cultural, que es la televisión, el cine, internet, nos afecta de su cultura con los otros diferentes países. Y en lo ambiental, los fenómenos ambientalizados no solo son localizados, sino también son globales.